Entonces, Martin Noll, con su propuesta, hizo muy novedosa la experiencia de acercamiento a los estudios bíblicos, porque nos permitió entender y comprender una cantidad de cosas que estaban sin respuestas en el acercamiento a la Biblia, en el estudio de la Biblia. Es un aporte muy interesante que inicialmente fue acogido, inicialmente también fue reprobado. Hay mucha gente que tuvo oposición a esa propuesta de Martin Noll y algunos la complementaron. En el módulo, yo no quiero repetir eso porque me parece que si está en el módulo, aquí voy a repetir una cosa que ustedes tienen acceso para estudiar con mucha más facilidad. A mí me interesaba era que vieran una cantidad de elementos que no están en el módulo, que se supone, los suponía, los estudié yo para hacer el módulo, y entonces que al momento de compartir con ustedes, pues los tengo que compartir para que ustedes hagan una comprensión más seria del texto y para que leyendo el texto entiendan como todos los elementos que hay. Hay un artículo ahí en el módulo, las posiciones favorables a la propuesta de Noll, las posiciones desfavorables y los que la complementan. Es muy interesante esa discusión académica porque eso ha ayudado a enriquecer la parte del estudio bíblico. Me interesa es que tengamos en cuenta que la obra de Noll, pues la propuesta que hace Noll de la historia deuteronomista abarca no solamente el Pentateuco, sino que abarca también otros libros dentro de la historia bíblica. Y aquí tenemos que entender una cosa muy importante de la división de los libros. Nosotros en la Biblia le hacemos una división particular a los textos bíblicos, incluso cuando lo estudiamos en nuestros cursos, en nuestros talleres, en la universidad, nos proponen a nosotros una división muy particular de ese estudio bíblico. Para nosotros la Biblia se divide en Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es fácil de identificar. Luego para nosotros la Biblia se divide en libros históricos. Y para nosotros libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, Reyes, Crónicas, Samuel, incluso Esdras y Nehemías, Macabeos, Judith, Esther. Entonces son un grupo de libros que están clasificados como listos desde el histórico. Otra clasificación que hacemos es el de los sapienciales. El libro de los sapienciales, que tenemos dos corrientes de estudios sapienciales, los en prosa y los en narrativa. En narrativa, Job, Tobit, hacen parte de los sapienciales, pero en prosa, en poesía, perdón, salmos, proverbios, sabiduría. Se divide como en esos dos, poesía y prosa. Y el otro bloque que estudiamos es el de los proféticos. Y entonces nosotros hacemos una división muy elemental a los proféticos. Lo dividimos en profetas mayores y en menores. Profetas mayores y menores. Y desde esa perspectiva, la mayoría a los profetas mayores refieren no de que sean profetas más importantes, sino el grueso del texto. Recordémonos que Isaías nada más tiene 66 capítulos, entonces por eso es mayor. No, atención, nosotros clasificamos 4 profetas mayores y 12 menores. Los 4 profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Porque para nosotros
viene un poco de la obra literaria de los judíos, de la división que hacen los judíos de la Tanaj. Para nosotros este es el Antiguo Testamento, dividido en esos 4 bloques. El Nuevo Testamento también lo tendremos dividido en 4 bloques, que son evangelios históricos, el libro de los Hechos, escritos paulinos, o cartas que dividimos en paulinas y católicas, y Apocalipsis. Esos son los 4 bloques del Nuevo Testamento. Bueno, pero en la Tanaj judía nosotros tenemos una diferencia al momento de clasificarlos. Para ellos, los libros del Pentateuco equivaldrían a la Torá. Sería la Torá. Que son exactamente los mismos 5 libros que nosotros llamamos Pentateuco. Los 5 libros. Para los judíos este primer bloque tiene un peso y una posición teológica y canónica muy fuerte. Primero está la ley, primero hay que cumplir la ley, y es el libro más importante de la Biblia, la ley. Luego ellos tienen los Nevi'im, o profetas, que ellos dividen en profetas anteriores y posteriores. Y los profetas posteriores los dividen a su vez en mayores y menores. Quiero hacer comparativamente esa división para que veamos la diferencia. Entonces, para los judíos, la Torá equivale a nuestro Pentateuco. Para ellos, los profetas están divididos en profetas anteriores y profetas posteriores. Y los posteriores se subdividen a su vez en mayores y en menores. En menores. Atención, atención. Los libros proféticos anteriores corresponden a algunos históricos de nosotros, porque para ellos Josué, Jueces, 1, 2 Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas son profetas anteriores. ¿Por qué los llaman anteriores? Porque en estas obras se habla de profetas, no escritores. Acuérdense que en estos libros se habla de profetas que no tienen libros en la Biblia. Elías y Eliseo, Idó, el profeta Idó. Esos profetas de los que habla en la Biblia, en estos libros son considerados parte de los Nevi'im. Y los profetas mayores no son sino 3 para ellos: Isaías, Jeremías y Ezequiel, porque ellos también no lo consideran un profeta. También está metido en los otros escritos, en los que tuvimos. Está metido en los tuvimos. Y Ezequiel. ¿Por qué no lo ubican allí por el hecho de haber... Porque para ellos la obra de Daniel es un apocalipsis, no es una obra profética. Y aunque a él se le mencione como profeta, no califica ni está recogida su obra dentro de los libros proféticos. Entonces esa división es muy interesante conocerla. En el fondo,
lo que está haciendo Martin Knott es extender el libro de la historia deuteronomista a toda la Torá y a todos los profetas anteriores, porque dice que coincide exactamente con los libros que Knott dice que tienen características deuteronomistas. Entonces es un elemento muy importante dentro de la experiencia y dentro de la propuesta de Martin Knott. En realidad, la obra deuteronomista como bloque de historia abarcaría el final de la vida de Moisés, recogido en el libro del Deuteronomio, y toda esta experiencia de la conquista de la tierra, la experiencia de los jueces, la experiencia de Samuel, sobre todo con el reinado de David y de Salomón, los libros de reyes, enfatizando los reyes de todo Israel, David y Salomón, Saúl como su tiempecito, pero también los reyes del norte y los reyes del sur, cuando se divide. Y lo mismo pasa con uno y dos de Crónicas, que es otra versión de la misma historia que se ha visto en el proceso anterior, sobre todo enfatizando los distintos reyes. Entonces, en ese sentido, la obra deuteronomista abarcaría todo este periodo, pero abarcaría también por bloques específicos, pues la despedida de Moisés y el resumen de la Torá que se hace en Deuteronomio, acordándose de ese resumen del Éxodo que se hace al final de Deuteronomio, toda la etapa tribal, incluyendo la conquista de la tierra y la propuesta del modelo alternativo, todo el periodo de los jueces, el inicio de la monarquía en Israel con Samuel, Saúl y David, la división del reino después de Salomón, de Rehoboam, los ciclos de los profetas, tanto de los profetas anteriores como muchos posteriores, porque en los libros de los reyes se mencionan a los profetas que después tendrán su libro propio, que recoge los ciclos de algunos profetas. Nos narra la caída del norte, la marcha en exilio, la caída del sur y la marcha en exilio, y en medio de esas dos caídas, la reforma de Josías. Acuérdense que precisamente se va a llamar reforma deuteronomista, porque está basada en el texto del Deuteronomio. Y recoge la historia deuteronomista, se recoge también en los grupos que después del exilio, por debajo de cuerda, siguieron con la reflexión deuteronomista, que es el caso de Ruth, Jonás y Job. Y recogería la historia deuteronomista, que es mi teoría, la obra que siguieron algunos personajes por debajo de cuerda, pero que no están consignados en la historia, hasta que aparece Jesús y los seguidores de Jesús que retoman esas líneas. Entonces ahí estaría comprendido todo el periodo histórico de la escuela deuteronomista. Pero todo ese periodo abarca muchos siglos. Muchos siglos. Y tendríamos, por así decirlo, una etapa escondida, perdida de la historia deuteronomista, después de los que escribieron el libro de Job hasta Jesús. ¿Qué pasó en la época de los griegos? ¿Qué pasó en la época de los macabeos? ¿Qué pasó al inicio de la monarquía de los asmoneos? De ahí no tenemos datos, no sabemos qué hay. ¿Serán esos los pobres de Yahvé que quedaron ignorados, pero que después fueron rescatados por la presencia y la acción de Jesús? Porque claramente Jesús, en su discusión, en sus diálogos, en su propuesta, está muy enfocado por los temas del deuteronomismo. Ese espacio se reconoce como la época No, la época intertestamentaria va mucho después de los macabeos. Es desde el último libro del profeta y de los macabeos que se escribe hasta la época de Jesús.
que aparecen, pero hay en la literatura intertestamentaria que nosotros conocemos no hay recogido nada de eso. Aunque yo, que estoy haciendo últimamente un trabajo con un grupo de Cincelejo, el último grupito que está terminando la escuela bíblica que tenemos en Cincelejo, ya llevan 8 semestres. Y este último semestre están haciendo un trabajo práctico, yo les puse como de graduación, estamos haciendo una investigación documental sobre vestidos y comidas en la Biblia. Entonces llevamos todo este semestre investigando y estudiando. Estos días fue Janet a darnos un taller sobre vestidos en la Biblia. Y entonces en el material que yo estoy recabando y organizando para explicarle a la gente el uso de los vestidos, el uso de las comidas, me he encontrado con una pequeña sorpresa que es el de las costumbres de los judíos en distintos momentos de su vida. Yo tengo un volumen de las oraciones que hacen los judíos en las distintas circunstancias de la vida, desde que se levantan hasta que se acuestan, en las fechas especiales, en las fiestas, en los días importantes, en la enfermedad. Entonces, solo es un manual de oraciones. Como he estado investigando y leyendo mucho eso, me he llevado a la sorpresa. Ahora, yo sé que ese misal, ese oracional de los judíos, ese set de oraciones que tienen los judíos ahora, fue recogido en la Edad Media, pero ese libro está recogiendo las tradiciones de la época del primer siglo, y a su vez las tradiciones del primer siglo están recogidas en la Misná, en la Gemara, en otros libros. Entonces, si yo leo el texto de hoy que tienen los judíos para hoy y me remonto a toda esa historia, en el fondo estoy diciendo que están recogiendo las tradiciones que hay desde cierta etapa hasta hoy. Y me quedo sorprendido, por ejemplo, en algunas oraciones, el texto oracional que hacen está totalmente dedicado a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los niños, a la tierra. Entonces, estoy por seguir profundizando en ese trabajo para ver si a este módulo le agregamos otra unidad explicando más o menos en el judaísmo de hoy qué restos desde lo del economista quedan. Es como el último trabajo que estoy haciendo. Ahí corremos un peligro, que es el que vamos a denunciar ahora, es que volvamos todo pan-deuteronomista. O sea que yo ahora que estoy encantado con el deuteronomista, vea deuteronomista por toda parte. Entonces yo tengo que aislarme psicológica y científicamente de eso para no correr ese peligro. Pero me parece simpático que tanto en la predicación de Jesús, en las actitudes de Jesús, como en las oraciones de los judíos hoy, que han recogido desde la Edad Media, haya exactamente los mismos elementos. Habría que lanzar una muy buena propuesta académica sobre esa discusión que se puede dar, porque es una cosa para que vean que los estudios bíblicos se van enriqueciendo. Y eso lo descubro haciendo ese cursito bíblico con la gente sencilla de ahí, de Cincelejo, que vamos trabajándole a eso y vamos descubriendo cosas interesantes del proyecto bíblico, de la palabra de Dios en la historia, y nosotros metidos en la historia de la palabra de Dios vamos descubriendo esos elementos. Entonces me parece que va por ahí, por ese lado. Pero es muy importante como detectar que durante todos esos siglos que usted dice, durante todo ese tiempo que abarca la historia deuteronomista, ha quedado como un criterio que se ha ido prolongando, no en la oficialidad de los textos, sino por debajo de cuerda, digo yo, como muy soterradamente, pero que se recupera en experiencias muy interesantes dentro de la historia. Concretamente lo de Jesús a mí me parece que es una novedad. Y después en estas oraciones. Bueno, lo último que me tocaría trabajar con ustedes en este proceso sería motivarlos y motivarlas para que descubran ahí en el módulo los ejes fundamentales que mueven la historia del deuteronomista, los puntos centrales de esa historia. Y hay una unidad precisamente en el módulo que va a abarcar
la temática, de las características de la obra deuteronomista, por un lado, ¿sí? De las características y de las temáticas de la historia deuteronomista. Voy a buscar aquí. Entonces, las características de la historia a partir de la página 39, en la 2. Entonces, es mirar la naturaleza de esa composición, los presupuestos históricos que tiene y cómo maneja la historia deuteronomista en materia de las tradiciones. Pero me interesa sobre todo que nos centremos en las ideas teológicas centrales de la historia deuteronomista. Y ahí entonces nosotros encontremos material que nos permita deducir muchas cosas de los textos que vamos a analizar. Indudablemente estos 24 ideas, está en la página 43. Las ideas teológicas centrales de la historia deuteronomista, esas 24 ideas tienen que estar reflejadas en los textos que nosotros analicemos o utilicemos como deuteronomistas. Entonces, ese es un elemento que me parece muy importante que hay que tener en cuenta, esas ideas teológicas. Bueno, pero también hay que buscar el estilo deuteronomístico, sobre todo el estilo que yo aquí en el módulo planteo desde las palabras típicas que usan. Atención con una cosa, en muchas versiones de sus Biblias van a encontrar textos traducidos de una manera distinta, porque las traducciones se hacen de acuerdo a otros criterios. Pero, por ejemplo, es muy común que se hable de ir detrás de otros dioses. En la Biblia ustedes pueden encontrar el término idolatría simplemente. Pero el término que los hebreos usan para hablar de idolatría es ir detrás de otros dioses. Olvidar a Yahvé, o volverle la espalda a Yahvé, o volverse hacia otros dioses. Son otras maneras muy hebreas de decir idolatría. Quemar incienso a los Baales, inclinarse ante los Baales, ídolos hechos por manos de hombres. Son expresiones muy típicas del deuteronomista al referirse a la idolatría. Va a utilizar mucho también el deuteronomista en su estilo temas relacionados con la alianza sinaítica. Va a enfatizar mucho sobre el monoteísmo, sobre la fidelidad a la alianza y sobre la heredad de la tierra. Y va a tener un puntito especial en algunos apartados sobre la profecía. Recordemos que va a recoger obras de los profetas anteriores. Entonces, desde esa perspectiva, dice que la calidad de Jerusalén es la clave para entender también toda esta historia de la tierra. es una de las claves. Sí, de las más fuertes. Porque en Grecia, por ejemplo, yo veía que si ellos
expresiones y un vocabulario simple y el criterio, pero no tengo claro el criterio, porque lo estoy buscando, no tengo claro el criterio. Allí lo pone. Que el DTR tiene un lenguaje simple, una variedad limitada de vocabulario y expresiones como criterio. Esas expresiones como criterio son esos puntos que están haciendo referencia, la alianza, el uso, el territorio que se tiene, pero el territorio que se pierde. La caída de Jerusalén es la clave y consecuencia del drama histórico, es la clave de la interpretación de la historia. Y nos da como referencia Deuteronomio 4, verso 23. Estoy más o menos en la página 40-41. La otra es que crea la figura del juez, héroe y libertador. Página 43 y 47 está hablando de la misión que recibe Israel como obligaciones particulares que están construidas en la ley del Deuteronomio. Entonces yo digo, esas las podemos considerar como criterio para ir a el texto está diciendo que el criterio es esa, la presencia de la caída de Jerusalén se vuelve el criterio desde el que lee todos los elementos de la historia. O abramos la ventana de las ventanas porque nos pasamos. Entonces sí, ahí se habla de otra vez la caída, si no lo estoy acá. Sí, estoy en la página 40. La caída de Jerusalén es la clave y consecuencia de un drama histórico, es la clave de interpretación de la historia. Pero entonces yo lo que te preguntaba es con respecto a ese lenguaje simple, dice que tiene una variedad limitada de vocabulario y expresiones con criterio. Eso lo encontré como allá en la página 22, 23, y luego más adelante en la 40-41 aparece una serie de elementos, entre ellos los que acabas de nombrar, para que tengamos en cuenta cuando se haga esa interpretación. Sí, los criterios que no, lo de la caída es página 40. Sí. Buscamos lo de la caída de Jerusalén, pero en realidad en la página 40, punto 2, dice presupuesto histórico. Punto la caída de Jerusalén, ya. Dice fecha de nacimiento de la historia, ¿sí? mitad del siglo VI, la historia de Israel llega a su fin. Donde dice 2.6
La caída de Jerusalén es la consecuencia de un drama histórico y está cargada de interpretación de la historia. La historia. Sí, pero ahí no habla de los criterios que... Esa está en la página, me parece que no está como... Esa está por ahí como en la página 22, 23, cuando dice que todo el trabajo que hace Martino es a partir de los grandes autores alemanes, habla de Gustavo, dice que él se basa en eso para plantear esta nueva hipótesis sobre el estudio del fenómeno. Sí, pero ahí no habla de los criterios. No, preguntos como si los criterios, como habla de un lenguaje simple, un vocabulario limitado, esas expresiones, entonces dice, bueno, ¿cuáles? Yo me pregunto, ¿cuáles? Están acá, ¿Cuáles? están acá. El estilo neoplatónico en la página 46. Y sobre la idolatría, y detrás de los dioses, quemar incienso en los badales, ídolos hechos por la mano del hombre. Esas son las expresiones sencillas y limitadas, que se convierten como el criterio para... Porque como hay una tarea, una propuesta en donde tenemos que hacer un trabajo teniendo en cuenta esos rasgos del Deuteronomio que van a aparecer en los evangelios. Entonces, eso que tú estás ahorita Estoy diciendo exactamente, esos son los puntos centrales de la historia deuteronomista que yo quiero centralizar como criterios para encontrar los materiales, como criterios para encontrar la fuente deuteronomista del texto que vamos a analizar. ¿Sí? Entonces son los temas a nivel general, la idolatría, la centralización del culto, los temas relacionados con la alianza, el monoteísmo, la fidelidad a la alianza, la desobediencia a la ley, la heredad y la conquista de la tierra y la profecía. Pero luego vendrán una serie de temas, ¿sí? De temas que nosotros debemos tener en cuenta para esa historia, desde la propuesta deuteronomista, y es descubrir la fuerza que tienen esos textos al momento de vivenciar la misma visión de la historia, como dentro del mismo momento en que se está viviendo la propuesta del judaísmo oficial, sin embargo hay personas que están haciendo, por otro lado, una visión distinta de la historia. Entonces, para que seamos capaces de distinguir en el lenguaje, en los temas y en las características típicas del deuteronomista esos elementos. Entonces, en el lenguaje vamos a encontrar palabras sencillas. En los acontecimientos vamos a ver que una cosa que aquí se lee como importante, aquí se relativiza. Por ejemplo, aquí se lee como muy importante el sacrificio del templo, aquí se relativiza de estudiar ese tema. Como frases sencillas que desvirtúan todo un montaje teológico de la propuesta. Y para que veamos que también la historia deuteronomista pues se enfoca en ciertos lugares y momentos de la historia, no analiza todos los momentos de la historia. Por eso tal vez no tuvo en cuenta la parte del momento griego, porque no se enfatizó ni enfocó ahí en ese momento, aunque ahí había elementos muy importantes de idolatría, por ejemplo, que era lo que proponía Antíoco IV Epifanes para el pueblo, pero no hay una respuesta deuteronomista a eso, al menos en la historia, al menos presionada. Entonces tenemos que hacer ese ejercicio. Y lo último que es la propuesta, y es donde vamos a enfatizar el trabajo nuestro, es descubrir en los distintos elementos del Nuevo Testamento. Yo aquí hago una propuesta de algunos pocos, pero podríamos ir detectando algunos, y ya tú has captado algunas sugerencias sobre eso, para que le metamos el diente a la experiencia del análisis en el Nuevo Testamento. Yo eso aquí en el módulo lo hago con dos pequeños ejercicios como para motivar a la gente.
página, por favor. El ejercicio en la 71, en adelante. Ya estamos en la unidad 4. Yo propongo inicialmente los dos ejercicios con el Antiguo Testamento, el de Ruth y el de Jonás. En el módulo propongo esos dos. Para la plataforma no voy a proponer sino uno, que es el de Ruth. El de Job. No, ni siquiera lo propuse acá. Yo propuse a Ruth y Jonás. Entonces, y propongo un pequeño esquema que nos ayude a descubrir esos elementos, de acuerdo a las características que hemos trabajado en la historia del deuteronomista y de acuerdo a las características y los criterios que Martin Knott va dando dentro de la historia del deuteronomista. Entonces, al ejercicio del libro de Ruth, que es un libro muy breve de leer, simplemente le vamos a aplicar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 elementos. Y eso nos va a ayudar a descubrir, eso está en la página 64. Cuando lo pone el ensayo, allí también hay una propuesta de un ensayo. ¿Ese ensayo va a tener un enfoque o desde la ¿A visión dónde de dice cada? que propone ensayos? Así como que pues, cuando propone un trabajo que dice que hace un ensayo. Lo que usted dijo es que lo del módulo se tiene en cuenta en relación con con el manejo que hacen distintos maestros del módulo. Pero lo que tenemos como tarea es lo que usted ha puesto en la plataforma. Sí. Todas estas actividades no las tienen que hacer ustedes. Yo escogí aquí, y eso ya lo había dicho esta mañana. Yo escogí así 4 actividades nomás, 4 trabajos, un chat y un foro. Entonces no tiene que otro profesor o el semestre entrante que le dicte yo esto, o cuando esté guiando a los de la virtualidad, de pronto yo les pongo otra de las actividades que están destacadas. En las actividades de este curso solamente valen las que están en el foro, en las que están allá en la plataforma. Juan, Entonces, las actividades aparece un trabajo 1. Aparece un trabajo 1 sobre el libro de Ruth. Exactamente, que es hacer este ejercicio de la página 64. Aparece otro que aparece como un foro. Sí. Dice foro se tiene de 30, de 8 a 9 de la noche. Sí. Así, que son como un foro. No, el foro está bien. Queda como un chat. Sí, el horario está mal puesto, está para... Yo estaré el 30 de 8 a 9 de la noche mirando el foro y estando ahí en ese día, pero el foro está ya puesto en la plataforma. Después dice que hay un trabajo 2, dice que es un grupo colaborativo de 4 personas. Hay que hacer una síntesis del trabajo 1 y del foro 1. Lo que hayan hecho hasta el momento en el foro 1 y lo que hayan hecho de trabajo personal lo van a poner en común. Por eso es muy importante participar en el foro desde el principio. ¿Y cuándo lo terminamos? El foro se cierra el 15. El foro se cierra el 15 de octubre. Pero pues no esperen hasta el 15 para hacer toda la participación en el foro. Necesito el esfuerzo, la participación para que el 30 ya al menos todos hayan opinado en el foro. De tal manera que el trabajo grupal, el segundo trabajo, que es grupal, lo haga con lo que cada uno descubrió del libro de Ruth y lo que vio en el foro sobre el libro de Ruth. Ese trabajo me llega para mí. Se hace, tú dices que es un trabajo colaborativo. Sí. De 4 personas mandamos un solo trabajo. Sí. Lo mandamos por portafolio. Ajá. Y ese es el portafolio individual, o sea, por el portafolio de Por el cualquiera. portafolio de alguno de esos. A no ser que podamos, porque la plataforma tiene una manera también de hacer un portafolio para el grupo. Si me avisan a mí antes, me voy a reunir fulanito, peranito y menganito, vamos a hacer el grupo colaborativo La Esperanza, yo le abro un portafolio a La Esperanza.
folio, en el portafolio, y me dicen ahí, el trabajo de fulanito, peranito, menganito y sultanito. El primer trabajo es por 4. Después viene un chat. Tiene un chat que no tiene horario. Y viene para el 7 de octubre. Y ese es de 8 a... El 7 de octubre sería de 8 a 9 también. Ah. Sí, es la única hora que yo puedo. Y eso que me tengo que robar una hora. Es el único día. Sí, es el único día. Viernes 7 de octubre de 8 a 9. Viernes 7 de octubre de 8 a 9. Y yo trabajo 3 para el 11 de octubre, que es el de la genealogía de Jesús de Mateo. ¿Solo de la genealogía? Sí, habla de la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y aplique los lineamientos que se van a enumerar 2.3 de la primera parte. Claro, pero para la es solamente la genealogía de Mateo. Después Pero entonces a esa genealogía hay que aplicarle todos estos criterios. los mismos criterios. Los mismos no, son distintos. Dice acercamiento a la genealogía de Jesús, arranque en la Eso es, en la página 64 y 65. Eso es el trabajo que se va a hacer. Por eso yo te preguntaba sobre estos Sí, criterios. ese es de Mateo. Mira, aquí están los criterios. Mira. ¿Cómo te vas a acercar a la genealogía de Jesús? ¿Puedes determinar se puede decir algo sobre la conformidad? Estos son los criterios, Las preguntas para el trabajo. Y de lo que tú ahorita me estabas diciendo, Es que eso, claro, es que eso es lo que tenemos que aplicar. Yo simplemente en el trabajo de la propuesta del libro de Ruth y en el trabajo de la genealogía, simplemente puse unos 14 guiones para aplicarle a eso. Pero en el trabajo ustedes pueden descubrir, no pueden, van a descubrir que eso concuerda con lo que decía No, porque yo los hice para que descubrieran eso. En el último trabajo habla de un ejercicio de aplicación a textos del Nuevo Testamento. Ese texto es un número abierto. Ese texto del Nuevo Testamento puede ser o el discurso en la montaña en Mateo, o el juicio final en Mateo, el acercamiento a los sujetos preferenciales de las palabras. No, es que está de modo. No, pero lo estamos metiendo dentro de las actividades para la semana. ¿en qué página está? Dependiendo de las actividades semanales para que nos quede en concreto, porque el módulo es mucha actividad. No, pero es que le estoy Esta es de diciendo. la bienaventuranza. Mira, aquí están los otros 3, en la página 65. El discurso de la montaña, el juicio final, los sujetos preferenciales de las palabras y obras de Jesús en los sinópticos. ¿Cuáles son? Hay que descubrirlos. El acercamiento a los relatos que muestran las actitudes y características de la primitiva comunidad cristiana. Puede ser el texto que él dijo hoy acá. Puede ser el texto de Jesús, profeta, un grande profeta en obras, y es aplicarle los criterios de la historia deuteronomista profética a ese texto, o alguno que ustedes descubran. En realidad, yo estoy trabajando con ustedes para enriquecer este módulo. No habla de cuando nos habla de texto, ¿cuántos? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué dice ahí? Dice, trabajo 4, trabajo colaborativo. Con el material que se recoja en el foro 2, el equipo realizará un ejercicio de aplicación a textos del Nuevo Testamento, haciendo una síntesis que él mismo analiza. Se aplican los mismos criterios al texto que selecciona. Elaborar un escrito de Máximo Testamento. Entonces, pues yo entiendo así. Ustedes pueden tener una cantidad de textos del Nuevo Testamento y decir, aplicándoles todas esas cuestiones, pero para escoger un solo texto, elaborar un escrito de máximo 3 páginas y subir se aplican los mismos criterios al texto que seleccione, texto 1. Entonces, ustedes seleccionaron las palabras, él seleccionó la frase, un profeta grande en obras y palabras.
otro escogió el texto de la montaña, otro escogió cualquier texto. En los grupos, el grupo escoge un texto y lo manda. Y referenciamos los que teníamos. Puede referenciarlo, sí. Sí, a ver, pues uno supone cosas. Sí, pero no, como siempre decíamos, De todas maneras, a mí en la plataforma me falta montar el rumbo didáctico. Yo no he montado una cosa que se llama rumbo didáctico porque tengo que aprender a hacerla. Entonces, es ya me he explicado, es enviar semana por semana lo que les toca hacer. Semana por semana. No, yo no lo he hecho porque es que no sabía cómo se hacía. Yo tenía una confusión grande entre si rumbo didáctico es la misma cosa de las actividades, pues después ya me explicaron, ponga la hoja de actividades, después seleccione, divida el mes de tutoría en semanas y coloque semana 1, tienen que hacer esto, pues creo que ya es rizar el rizo. Porque es que por fecha da lo mismo. Personalmente yo pienso que eso es rizar el rizo. Pero bueno, como la universidad me pide, ponga los grupos didácticos. Bueno, ¿qué otra cosa nos queda pendiente de la historia de los? Ah, bueno, sí. ¿Está buscando hacerlo el chat sobre el 7 de octubre? Sí, yo chat no hago solo un chat, no más, el 7 de octubre. Porque no tengo tiempo para hacer otros chats. Francamente, yo doy clases de Biblia en mi parroquia lunes de 7 a 9, martes de 7 a 9, miércoles de 7 a 9, jueves de 7 a 9 y viernes de 7 a 9. Y no sé a qué horas puedo ponerles un chat a ustedes a una hora distinta. Porque si los pongo en la mañana, muchos de ustedes trabajan. Si los pongo más tarde de la noche, yo personalmente estoy buscando el chat, estoy viendo muchas veces. Y el gran inconveniente es ese. Y con toda seguridad, el 7 de octubre alguna cosa va a pasar en mi parroquia que me pone a mí que yo no sé qué hacer. En la ley de Murphy dice es la única hora que puse, pero va a pasar alguna cosa que me impedirá estar puntualito. Yo tengo que estar 15 minutos antes y salir de último. Pero a veces hay cosas en la parroquia. Entonces la única hora es mover al grupo del 7 de octubre una horita de trabajo para poder celebrar la fiesta. Y además lo del chat, a mí me parece a veces lo que decía Adriana esta mañana, hay unos protocolos que deberíamos tener en cuenta para lo del chat, porque a veces lo del chat o se convierte en una cosa social o se convierte en una cosa muy aburridora. Y entonces uno estar ahí, pues admiro y venero mucho a las personas que tienen la capacidad de quedarse horas chateando. No los admiro, pero no los imito, porque me parece una cosa terrible, impersonal. Yo sé que es un modelo de comunicación de hoy, yo ya estoy viejo para eso. Pero sí, me cuesta mucho el chat. Como el foro sí me parece un poco más interesante, porque yo puedo leer todo el histórico, pero eso en el chat uno tiene miedo que lo que digo es, y a veces le hace reclamos y digo, padre, ¿usted por qué no me escucha? ¿Por qué no me y a veces me toca salirme para poder ver con paciencia el histórico, porque si no estoy aquí leyendo, pero eso me sube. Por eso, a mí me molesta mucho. Sí, estamos de acuerdo. Pues es una exigencia. Esa es otra cosa que me falta comentar. La última vez lo hacía más despacio, porque la primera vez que yo entré, a mí no me gusta, yo no tengo nada de eso. Y eso era así, bajaba. Pero ¿cuál leo? Dios mío, ¿cuál leo? Pero todo después quedarme leyendo la historia para cogerle el hilo, pues saber qué era, ¿no? ¿Sí? Ya leí que por ahí algunas opinaban y decían, por favor, pónganle lentitud a los dedos, ¿sí? Y otras decían, escuchémonos, y así, ¿sí? Ya después, como más despacio, la cosa.
Yo decía, yo leo más o menos rápido, pero esto sí es una velocidad cuestionable. Sí, yo ahí me quedo aterrado con los jóvenes y no sé cómo es que hasta en misa chatean los vergamos esto. Yo creo que de pronto ya se circula en el chat lo que hace que usted el acceso, por ejemplo, a cada mensaje, poder mirarlo, tanto el tutor como uno poder mirarlo de forma opinión y comentar. Yo creo que la semana de charla que está simulando. Eso habría que hablar de ustedes como estudiantes, plantearlo alguna vez cuando hagan revisión de eso, porque es francamente mamador hacer eso. Y entonces a mí ya, cuando yo veo mi agenda por la mañana, chat con los estudiantes de la cultural, ojalá que me pase. Si eso lo dice el profesor. Porque es que sí, no, yo sé, porque yo en otros ambientes, por ejemplo, en el foro me gusta, y en el foro entro 2 o 3 veces a la semana, reviso, leo, opino, es más fácil eso, pero el chat me parece Perder tiempo. No, pero yo creo que es como tener como paciencia, ¿no? O sea, no acelerarse cuando se va a colocar alguna posición que no tenga sobre la temática que está manejando, sino entonces darle espacio, como nos decía también Adriana, espacio poder leer para que el otro pueda comenzar y poder también escribir y participar. Pero en el chat, sí, pero en el chat la estructura es muy complicada, porque es 1 hora para 22. Claro, bueno, y todo el mundo, y si usted no escribe nada, oiga, él está dormido, Sí. no está leyendo, me dieron un día. Entonces, sí, eso, o sea, ese me escribieron así, es que es una historia fea, ¿no? A ver, aquí escuchemos. Pregunto que no me quedó claro a mí. Lo que acabo de leer en cuanto a fechas, vamos a continuar. O sea, usted tiene que reestructurar por semanas o vamos a No, es simplemente conservar esa fecha. Lo que me dijeron a mí, el grupo didáctico es simplemente coger eso, son las fechas de la comunidad. Entonces lo que tengo que hacer es un planeador semanal, que aquí se llama el código de bueno, a mí me interesaba era que ustedes, francamente me interesaba que en esta tutoría presencial ustedes se motivaran a leer con más gusto el módulo. Yo sé que en algunas partes el módulo es pesado, pero yo no podía hacer nada más. Pude resumir lo mejorcito que pude haber y hacer unas implicaciones como para la experiencia. Entonces me interesaba era que conocieran los antecedentes históricos y por eso les recomendé la historia desde esa perspectiva para que entendieran el gran aporte que hizo Martin Knott y para que entiendan también el aporte que nosotros podemos hacer desde esa perspectiva. Y atención, no es que nos matriculemos en el paneuteronomismo de Martin Knott o de los que seguimos a Martin Knott, porque también podemos discernir y descubrir, vea, Jesús francamente ahí no tiene nada que ver, porque Jesús hizo esta cosa así, pero entonces hay que sustentarlo. Que lo bonito de la discusión académica es eso, que no se niega por negar. No es que me cayó mal Martin Knott con ese apellido tan feo, entonces no me gusta eso. Y de todas maneras, dentro de la discusión que hacíamos cuando estábamos planteando al Ministerio de Educación presentarle una especialización en Biblia, teníamos muchos temas, pero muchos. Pero entonces la discusión que hacíamos era, bueno, planteemos un tema de esos que sea de contenido, que sean de discusión y que sean científicos. Yo personalmente planteé el tema de la historia de Deuteronomio y dice, bueno, usted hace un módulo de esto. Pero bueno, se hace desde esa perspectiva. Y eso personalmente a mí me ha ido ayudando a descubrir una cantidad de cosas que yo no había percibido en mis estudios bíblicos y que profundizan también esta experiencia de acercamiento a la Biblia, que al final de cuentas es lo que queremos hacer en la especialización. Las contadoras, por ejemplo, que no tienen absolutamente nada que ver en este cuento del estudio profundo de la Biblia, pero que tienen su identidad cristiana y han oído la temática, pues aquí escucharon una cantidad de cosas que informativamente les pueden mover a seguir profundizando, a seguir estudiando, a seguir encontrándose con la Biblia como texto de estudio. La gran mayoría de profesores y profesoras que tienen la docencia como actividad
encuentran en este tema una cosa que simplemente va más allá de lo elemental que descubrimos en la Biblia. Vean todas las implicaciones que una frase, una posición o un momento de la historia implican para el texto mismo. Descubrir que la Biblia no cayó toda hechecita, sino que sufrió todo este proceso de elaboración y reelaboración, y descubrir que fueron Esdras, Nehemías y Zorobabel los que la sistematizaron y organizaron, pues es un gran aporte para el conocimiento de la misma Biblia. Y a nivel personal, indudablemente esto ayuda demasiado a la experiencia del acercamiento al Dios de la vida, un Dios que se revela y que en esta experiencia de la historia deuteronomista nos ayuda a ver una diferencia de posiciones y de criterios para encontrarnos con Él y para Él revelarse a nosotros desde la cotidianidad de la vida, pero también desde la estructura de la historia, teniendo en cuenta el aporte que hacen los cambios epocales, la tecnología, la ciencia, que ayudan a dañar proyectos o a organizar proyectos. Entonces, en ese sentido, nosotros este estudio tenemos que valorarlo también desde esa perspectiva más integrada a la vida personal y a la vida profesional de nosotros, que es un elemento muy interesante. Bueno, me interesa que escuchemos y que compartamos alguna cosa sobre el trabajo de hoy, la inducción, la manera en que presenté la introducción a la historia deuteronomista, como para tener un feedback, una retroalimentación de ver si esto se puede seguir haciendo o si de que tenemos que cambiar algunas estructuras. Entonces me interesa que de una manera muy crítica, muy personal, me digan a ver cómo vieron y sintieron esta experiencia de la historia del deuteronomista. Bueno, a mí por primero que todo lo felicito. Creo que pues es una buena exposición, un modo de ver y con mucha claridad. De pronto a veces de verdad que es muy distinto como ver como la panorámica de la Biblia desde otro punto de vista. A ustedes hablan esa claridad de dónde parte el oral, de dónde parte lo escrito, por qué tal cosa, por qué lo otro, y la influencia que a veces nosotros al principio como que, o siempre tenemos en la visión es de lo moralista, ¿no? O sea, y por eso pues, muchas veces de pronto nos cuesta la interpretación, porque siempre vamos a lo moral antes que la realidad de lo que está, de dónde parte. Entonces de verdad que para mí fue muy claro y me ayudó muchísimo a una mayor como identificación de lo que es la Biblia. Pues para mí también, o sea, le agradezco por la ubicación. Yo cuando comencé a leer el módulo estaba como perdida y yo decía, tengo que acordarme de muchas cosas y yo siempre he tenido como mucho respeto y miedo de otra manera al Antiguo Testamento porque tiene mucha carga obviamente histórica, fechas, nombres y tengo mala memoria para ese tipo de cosas. Pero entonces ahorita cuando ya lo visualizaba como de esa forma, por eso le preguntaba como bueno, o sea, como ubicar claves allí y usted nos coloca allí muy claro como sin esa ubicación yo hubiera estado realmente perdida en el mundo. Bueno, la verdad que si yo no hubiese hecho el estudio anterior pues con ellos, con el calendario semestralizado, yo hubiese quedado muy perdida, pero a mí eso me sirvió mucho porque pues yo ya vengo pues como por una parte ya del análisis. Mi trabajo todo realmente es dentro de mi profesión, pero sí mi trabajo espiritual lo hago en grupos y compartimos mucho, por eso es tan importante como toda esta base, porque a veces algunos grupos espirituales tienen como a llevarte unas líneas por allá muy lejos de unas realidades, un Dios más real, más concreto, más humano, que es el que yo he aprendido como a conocer estos estudios y hablar con ustedes. Por eso pues estoy muy feliz de haber podido ingresar en este grupo. A mí me ha parecido muy interesante. Primero el módulo tiene una propuesta que le invita a uno a profundizar y vaya que me pareció muy complicado. Hay propuestas con ideas muy contundentes
donde yo me sentía a trabajar y se me fueron 2 y 3 hojas con una sola idea que yo saqué y dije, bueno, pero ya que no voy a terminar el módulo, se me pongo en esto. O sea, a mí me dio como angustia porque una sola idea saqué y empecé a trabajarla. 3 hojas, yo dije, pero no tengo que terminarlo el módulo. Y ahora viendo la presentación me parece fabulosa, a pesar de que hay elementos que ya uno va conociendo pues por ese trabajo de visión compartida, pero es interesante mirar que lo que uno ha podido comprender tiene otro tipo de profundidad, mucho más crítica, mucho más científica, y esto no se acaba aquí, de verdad que esto no se acaba aquí, y es una puerta grande que se le abre a uno para seguir leyendo, para que le termine de dejar los ojos, pero también para seguir haciendo este trabajo desde esa realidad de la justicia y de lo que realmente constituye el proyecto de Dios y el proyecto del pueblo elegido. Sentirse incluido es sentirse un compromiso grande desde lo social, propio de eso que yo considero que es la divinidad en referencia a mi vida y a mi existencia. Juan, felicitarle por esa forma tan magistral, tan sencilla y tan dinámica para que uno logre compactar módulo más lo que tú has sacado como una referencia de resumen para uno. Comparto la última parte que dice Gloria en cuanto a la persona suya, porque de una forma tan clara, tan sencilla, podríamos decir que humilde, pero muy sabia, muy magistral, encadenar todas esas ideas que le proporcionan a uno varios elementos, sobre todo para motivarlo a uno a descubrir más allá. Me parece que el propósito es no quedarnos, tal vez que uno considera, como hemos hecho varios cursos aquí y allá, que como que ya estaba acabando muchas cosas, nada, al contrario, que hay tanto de conocer, tanto que descubrir, que a pesar de toda la perversión que nosotros como seres humanos, incluyéndonos por allí, en esta historia de la Biblia hay algo que sigue y que existe, es ese espíritu de Dios que acompaña y que permite que hasta ahora otras personas, siendo no católicas, siendo no creyentes, vayan dando un aporte de elementos científicos que nos permiten ya desde esa fe ir redescubriendo cosas y descubriendo cosas que no sabemos. Entonces me parece como esta posibilidad de acercamiento sumamente vital para estas comunidades que todavía creemos que hay una posibilidad de resistencia y socavadamente se puede hacer todo un proyecto de vida. Pues tuve entusiasmo en tu forma porque se ve que vive y vibra con lo bíblico, entonces de alguna manera cantar y se mantiene algo muy bien, tu forma de explicar, pues si no se mete en el cuento. Gracias, porque yo siempre he dicho y he pensado que Jesús tenía que haberle echado mano para él mostrar al proyecto tribal, pero para mí esa fuente o esa fuente, no más que fuente, la corriente deuteronomista, pues me quedó, o sea, ahora lo digo con mucho más fuerza, que fue a esa corriente que Jesús le echó mano para poder tomar esa posición. Y lo otro que me ha ayudado mucho a entender, incluso desde mi experiencia como mujer negra, es la vainita que tú dices que hay ahí abajo. No solo el texto bíblico, sino otro tipo de texto que se lea, toca mirarlo como con esa suspicacia que se está moviendo ahí detrás. Y esto como una ventana que se abre. Ahora sí que yo pensaba, bueno, ¿qué será cierto que no esté traspasado como por esos intereses? ¿Y qué es lo que se está moviendo allá de la Biblia, no? Si te pone a leerla como que desde esa perspectiva, como que se queda uno con mucha interrogante. Me parece genialísimo. Gracias.
cuando yo estuve en la teoría, en la licenciatura, muchas de las clases que tuve no les pude sacar como el aprovechamiento, ¿sí? Por el impacto que yo recibía emocional de conocer ciertas verdades. Y muchas veces en las clases yo lloré, muchas veces lloraba. Hoy me senté de nuevo allá en Colón, me sentí sentadita de nuevo allá en Colón, pero con otra perspectiva, ya no tanto desde el impacto emocional, ¿sí? Pero abono para usted, le abono que el saber facilita el transmitir, ¿cierto? Y sabe lo que sabe y por eso le fluye de tal manera, y de esa manera espontánea. Yo enmarcaría la espontaneidad que usted tiene para transmitir el conocimiento. Pregunta del millón. Estamos en una especialización. Se supone que esto no es un cursito de Biblia básico, pues enseñarán que es un versículo. Lo que captan ustedes de lo que hicimos hoy acá y lo que pueden captar del módulo, ¿cree que tiene argumentos para que esto se llame un estudio de especialización? Sí, claro que sí. Pues considero que los elementos que nos has mostrado hoy y que ya estaban también con la propuesta del módulo apuntan a eso, porque realmente es una especialización que busca profundizar en unos estudios que nos permitan descubrir dónde surge realmente el proyecto de Jesús. Y si para eso es necesario quitar todo lo que haya que quitar, que nosotros hemos acogido, no digo de una manera pues con los ojos cerrados o que nos hayan engañado, sino de una manera inicial, es necesario. Creo que la especialización apunta a eso porque es necesario modificar la historia de tantos elementos para poder acoger realmente un proyecto y entenderlo profundamente. Y creo que en ese sentido ha quedado muy claro todo lo que nos has planteado hoy, especialmente en la etapa tribal, y cómo Jesús adopta nuevamente esas posturas. Incluso yo anoté una pregunta aquí que podría ser de pronto a mi proyecto de grado organizado, o sea, ¿qué nos permite descubrir que Jesús toma elementos de la propuesta tribal para poder construir el reino de Dios? Pues respetuosamente yo digo que manejar un ladrillo así, en el texto es un ladrillo bien tenaz, y manejarlo así como con esa asertividad que a uno como que yo lo leí, pero yo venía con unas ideas pues como, porque es denso, ¿no? Y exige primero pues un contenido previo, que me tocó retomarlo para poder ubicarme bien, porque sé que uno ha hecho cursitos, ya esto exige una rigurosidad frente a lo histórico, en fin. Pero, es decir, en esa parte busco la rigurosidad académica que me gusta. En lo segundo, veo que se conserva la idea liberadora que yo admiro tanto en la propuesta académica. Eso me gusta mucho. Y yo estoy muy de acuerdo con yo miré el módulo, yo lo leí ayer. La verdad, yo leí los documentos y me pareció genial cuando empecé a leer cómo él lo contaba. Genial. Y después empecé a leer el recuento. Cuando miré el módulo, sí se ve muy pesado. Sobre todo porque es que hay citas, entonces si uno se pone a buscar la cita y a leer lo que dice, entonces no acaba nunca. Eso es una reflexión académica de una especialización. Pero siempre el llegar a encontrar a alguien que está convencido de eso y que te lo suelta así como tan fácil, hacer como que, uy, no, está muy lenta el cuento, porque entonces, si él lo puede poner, está fácil, pero también. Es como darle ese empujón y decirle, bueno, yo lo hice y no está tan difícil, hágalo. A pesar de que sabemos que es muy pesado, estuvimos hablando y decíamos que es bastante pesado y la semana fue pesadísima con 2 módulos encima, que yo nos abrió foro de una vez y puso actividad de una vez, la gente recibió un foro, una cantidad de cosas. Entonces es un bombardeo de cosas que en un momento la plataforma dejaba ver los módulos y otro documento no. Y un momento a otro yo entré a la plataforma y no había nada.
que yo fue así trabajar los módulos y entonces lo que vamos a ver qué vamos a hacer, después volver a entrar y sí, muchas cosas. El tener que leer el módulo en la pantalla de computadora es terrible. Para mí es problemas con la luz, entonces para mí es terrible. Pero eso exige a uno muchas cosas. Y es como nos lo decían en la introducción, bueno, esto es una especialización más de creer más de esforzarse más. Sí, eso se nota. Pero también se nota que hay un proceso y que no fue algo improvisado. Que el hecho de que te han dicho, tienes que hacer el módulo, sí, te coge así, pero era mucho el bagaje que tenías. Y lo demuestras en el momento de pararte el curso de nosotros a soltarlo así. Sí, ya lo vas ubicando lo que yo le dije, era muy después. Me pareció muy buena la experiencia. Número uno es la profundización implica sí tener esa parte crítica. Y nos has invitado, porque empezaste hasta esa sencillez, pero esa seguridad, a que debamos tener una visión crítica ante las cosas. Y lo has aclarado bien desde el principio, la parte histórica y arqueológica, que nos ayudan a adentrarnos en la parte teológica, ¿no? Es decir, que se fortalece mucho más en mi caso, mucho más la espiritualidad desde la parte histórica que me encanta, ¿sí? Por cierto, me encanta, y esos temas lo había visto desde los imperios, desde los 7 imperios que pasan, pero nunca lo había leído así. Entonces, genial, me parece que es mucho más la profundización y mucho más la visión crítica. Lo segundo, la idea de la profundización también, o la especialización, es que nosotros también hagamos lo que ya están haciendo muchas otras personas, la investigación, ir más allá, mucho más allá, con esa visión crítica, ¿no? Y lo último es que definitivamente me convenciste. Porque es que esa sencillez, esa experiencia, uno dice, de verdad que sí estamos en el sitio que es. Porque muchas veces uno piensa, uy, como decía Lucero, tantas cosas, ¿será que yo me metí en esto y será que sí? Sí, definitivamente eso vale la pena. Y eso sí también lo digo para muchos, como colocamos en el primer chat, definitivamente una cosa es lo presencial y otra cosa es la parte virtual. Yo no sé cómo y sin eso no me había convencido. Sí, claro. Gracias. Incluso yo comentaba que un día me parecía muy poco, hubiesen sido mejor 2 para este módulo. Porque... Sí, este módulo se lo dirigieron los de la especialización en Ismina, pero aquí fue muy intenso. Bueno, de todas maneras, ahí les quedan materiales para leer. Voy a poner otras 2 o 3 direcciones electrónicas en las que pueden encontrar algún material. Y les voy a pasar también como fruto de las búsquedas que vengo haciendo para descubrir la tesis doctoral de una muchacha que está hablando de las mujeres del Deuteronomio. Voy a pasarles también ese documento, tengo que averiguar a ver si tiene derechos de autor para ver cómo lo pasan, porque ahí tenemos que ser muy cuidadosos al momento de pasar esas cosas. Les voy a consultar esa situación para poder preparar el cuento. Muchas gracias por la presencia.